En esta ocasión vamos a trabajar las fórmulas 11 a 16 de nuestro formulario oficial y nos daremos cuenta que corresponden a las fórmulas logarítmicas y exponenciales. En pantalla podrás observar las fórmulas que vamos a estar trabajando con algunos ejemplos que se encuentran también en el problemario. Para ello es importante también tener en cuenta las leyes de los logaritmos que en pantalla también estás viendo. Adicionalmente, existe también una fórmula llamada cambio de base. Sin embargo, en esta ocasión la he omitido y de llegar a ocuparla, haré mención de ella para que podamos utilizarla de manera adecuada. Es importante que recuerdes que los logaritmos son operaciones análogas a las potencias. Es decir, es otra forma de utilizar a los exponentes. El resultado de un logaritmo propiamente es un exponente y existen dos tipos: el logaritmo vulgar y el logaritmo natural, que en pantalla pues podrás leer cuál es la diferencia entre uno y otro, pero es importante distinguir que para el logaritmo natural la base es el número de Euler, la famosa letra E minúscula, la cual tiene un valor constante de 2.7182 por aproximación. Es un valor muy semejante al de pi en el sentido de su uso, son constantes, por lo tanto, cuando trabajemos ejercicios indefinidos, no es necesario cambiar al valor de 2.7182. Esto solamente se hace ya en las aplicaciones propiamente por la necesidad que se tiene de encontrar resultados finitos, es decir, resultados útiles para ser aplicados en alguna situación real. Bueno, pues sin más preámbulo, pasemos a nuestra primer fórmula, la fórmula número 11, que corresponde a un logaritmo vulgar. En este caso puede tener cualquier base y con un argumento b. Muy bien, vamos a comenzar a utilizar nuestra fórmula número 11 y para ello es importante que observemos lo siguiente. La fórmula le corresponde a un logaritmo vulgar, es decir, un logaritmo cuya base es cualquier número. En este caso, observa que la base está representada por la minúscula a y cuyo argumento es b. Entonces, siempre que encontremos algún logaritmo cuya base sea cualquier número y un argumento b, podemos utilizar esta fórmula. Para ello, es importante que entendamos que vamos a utilizar una fracción, que en la parte del numerador estará la derivada del argumento. Si tenemos aquí b, inmediatamente acá estará nuestra derivada. Recuerda que es importante que conozcamos las notaciones. Cuando ocupamos una comilla, hablábamos de la notación de Lagrange. dxb es la notación de Cauchy. Entonces es importante que nosotros recordemos esa parte. Y en la parte también que tenemos abajo, en el denominador, se encontrará b tal cual estaba escrita originalmente y un logaritmo natural del argumento original, en este caso que corresponde a la base que se tenía. El argumento del logaritmo natural es la base que tenía nuestro logaritmo, en este caso vulgar. Vamos a ver algunos ejemplos de nuestra guía. Vamos a numerarlos de manera que se entienda más esto. Nuestro primer ejemplo es la función y igual a 5 veces el logaritmo de base 3 de 6x. Muy bien, recuerda que el 5 es una constante que multiplica y las constantes multiplicarán hasta el final el resultado de la derivada, o bien en algún momento donde se considere oportuno y prudente pueden multiplicar o bien dividirse. Para este ejemplo particularmente 5 es un entero, por lo tanto los enteros que multiplican a fracciones se escriben en la parte del numerador. Después optaremos por lo que es escribir la derivada de b, la derivada del argumento. En este caso la derivada de 6x sabemos que es 6 sobre b. En este caso b es 6x. Pudiera ser que lo escribiera yo con paréntesis o sin paréntesis. El caso es saber en qué momento ocupar los símbolos de agrupación de manera correcta. En este caso no afectamos en absolutamente nada. Después vamos a multiplicar por el logaritmo natural de la base original que se tenía. La base original era el número 3. Entonces por eso tenemos logaritmo natural de 3. Así es como nos lo indica la fórmula.
y se podría decir que en este momento ya derivamos. De hecho, lo acabamos de hacer. Hasta ahí terminaría la parte del uso de las fórmulas de cálculo diferencial, en este caso la fórmula 11. Sin embargo, no es correcto. Lo que tenemos que hacer ahora es simplificar nuestras expresiones, y para ello es importante hacer un recordatorio para la siguiente parte que vamos a observar. Tenemos 5 por 6 sobre 6 por x por el logaritmo de 3. Recuerda que el logaritmo natural con 3 es una sola expresión, el 3 no se puede mover. Sin embargo, 6x sí, porque no pertenecen como tal al logaritmo, de inicio no. Entonces lo que podemos hacer en este caso muy particular es decir que 6 con 6, bueno, se anulan porque son la unidad. Y no es que se cancelen, es un error decir se cancelan. Se anula porque en este caso se están dividiendo, 6 entre 6 es la unidad. Pero para que recordemos eso, bueno, pues vamos a tener en cuenta pues lo siguiente. Miren, es muy común que en clase tengamos este tipo de expresiones. Que digamos que tenemos una suma en una fracción donde el numerador es a más b sobre a. Observamos que hay un término prácticamente igual en numerador y en denominador, hay suma o bien hay resta, y se nos ocurre decir que esto se cancela y esto es b. Bueno, pues de antemano esto es un error. Esto no es concebible, esto está mal. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es entender que si esto está mal, bueno, pues la situación correcta que tenemos que tener en cuenta es la siguiente. Vamos a observar ahora aquí que si tenemos a más b sobre a, lo que está sucediendo realmente es que hay un común denominador, y ese común denominador en este caso es a. Es decir, a correspondería al primer término a y también correspondería al segundo término b como denominador. Por lo tanto, la manera correcta de escribir es a sobre a más b sobre a. Muy bien. Y en ese momento que nosotros lo estamos observando, podemos decir ahora sí que a sobre a, bueno, pues es la unidad, es 1. Por eso es que lo escribimos así. Y b sobre a se queda exactamente igual. Esto es correcto. Ten en cuenta entonces que en la multiplicación y en la división sí podemos dividir, sí podemos anular o cancelar como se dice, pero en suma y resta no se nos va a permitir, ¿de acuerdo? ¿Y por qué en multiplicación sí podemos hacerlo? Bueno, pues la razón es la siguiente. Siguiendo las propiedades de las operaciones, en este caso la conmutativa, vamos a ver qué es lo que sucede. Y para ello es importante observar lo siguiente. Tenemos por ejemplo una fracción a por b por c sobre c por a. Y observamos que el orden de los factores no altera el producto. Por lo tanto, podemos escribir a sobre a por b, que está solita, no hay un denominador multiplicando igual, por c entre c. En este caso a por a, unidad. C entre c, unidad. Tenemos 1 por b y por 1, b. Entonces, multiplicación y división nos permiten en un momento dado poder cancelar términos por la simplificación que se hace. Y es lo que vamos a hacer justamente aquí. Si yo tengo 5 por 6, 6x logaritmo de 3, 6 con 6, lo anulamos, quedándonos únicamente el 5. Muy bien, el 5 sobre x logaritmo de 3. Muy bien. Pero ahora observamos esta parte interesante, es una ley de los logaritmos. ¿Qué pasa cuando tenemos un término antes del logaritmo? Recuerda, la palabra logaritmo, en este caso la abreviatura logaritmo, con el argumento son una sola cosa, son inseparables. Sin embargo, la x está multiplicando. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos cosas así? Bueno, pues cuando tenemos situaciones de este tipo, recordaremos que podemos escribir el término que esté antes del logaritmo como una potencia. Por eso es que en un momento dado aquí la x pasa como potencia. Siempre y cuando está al principio, se puede escribir de esta manera y esa es la manera correcta de expresar nuestro resultado. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta esta situación, pero también es importante lo siguiente, que en este caso ya tenemos la respuesta y esta respuesta sería más simplificada, es doblemente válida
pero cualquiera de las dos es correcta. Bien, ahora, si nosotros queremos nuevamente utilizar la fórmula número 11 en otros ejercicios, vamos a ver ahora uno más, que es el 96 de nuestra página de estudios. En este se presenta una expresión de 7 veces el logaritmo de base 3 de una raíz. Es importante que recuerdes que ya hemos visto otro tipo de fórmulas anteriores que les llamamos básicas para poder realizar estas que son un poco más complejas, y que es importante que lo tengamos en cuenta y ya dominadas de alguna manera para poder entender y no obviar los pasos. Cuando tenemos una constante, sabemos que la constante multiplica. Muy bien. Ahora la fórmula me pide la derivada de b. La derivada de b, en este caso de la raíz, recuerda que una derivada de una raíz cuadrada es derivada de b entre 2 veces la raíz. Recuerda tu fórmula número 8. Ve la fórmula número 8 de tu formulario y observarás derivada del radicando de x cuadrada menos 2x menos 2, 2x menos 2, entre 2 veces la raíz. Muy bien, aquí lo tenemos, vamos bien. Ahora, porque estamos sobre una fórmula original, o sea, la fórmula 11 es la que estamos ocupando como fórmula principal. Y después, en el proceso de derivación, aparecen otras fórmulas para no hacernos bolas. Bien, ya tenemos la derivada de b, ya lo hicimos. B, en este caso b es la raíz, por eso es que la escribimos exactamente igual. El logaritmo de a, o sea, multiplicando al logaritmo, en este caso, de la base original, que era 3. Ajá. Este 3 que teníamos aquí es el que tenemos ahora en esta parte como logaritmo natural. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Conviene, en un momento dado, que estas expresiones, cuando las tengamos como fracciones, se escriba fracción sobre fracción para poder utilizar la famosa regla del sándwich. Es decir, que esta parte de aquí abajo se escriba sobre 1. Vamos a ver. En el siguiente paso es lo que estamos haciendo. Por eso es que aquí aparece un número 1 para poder simplificar. Y una vez más tenemos en esta parte del corchete, si tú lo observas, 2 que multiplica, 2 que multiplica. No hay suma como tal, es un producto, por lo tanto esta expresión se anula, 2 con 2, y es la unidad. Por eso en nuestro siguiente paso ya no aparecen el número 2 ni el número 2 aquí. Muy bien. Ahora en el siguiente paso multiplicaríamos a 7. Recuerda que cuando tienes un entero que multiplica una fracción, el entero solamente multiplica el numerador. Por eso es que tenemos ahora aquí 7x menos 7 sobre la raíz. Excelente. Una vez hecho eso, podemos multiplicar ya aplicando la regla del sándwich. Extremos por extremos, que nos darán 7x menos 7, y medios por medios. En este caso aquí tenemos medios por medios. Y recuerda, raíz por raíz es raíz al cuadrado. Si la raíz es cuadrada, pues bueno, se anula. Raíz por raíz al cuadrado. Importante. No olvides ocupar los símbolos de agrupación, en este caso un paréntesis. El radicando x cuadrada menos 2x menos 2 se debe escribir en un paréntesis. De no hacerlo, vas a llegar a un error muy seguramente, puesto que si no hubiéramos escrito el paréntesis, solamente el 2 estaría multiplicando el logaritmo de 3, y eso es incorrecto, pues toda la expresión x cuadrada menos 2x menos 2 está multiplicando al logaritmo de 3. Por eso es importante que ocupemos los símbolos de agrupación de manera correcta. Y una vez más, por leyes de los logaritmos, al observar que tenemos una expresión antes del logaritmo, esta expresión se puede reexpresar, valga la redundancia, como una potencia, como lo tenemos ya aquí en el resultado. Bien, es así como nosotros estamos llegando a la respuesta de este ejercicio. Si alguien dijera, oiga, ¿estamos correctos en este resultado? La respuesta es sí. Y si alguien dijera, ¿y en este otro? La respuesta es doblemente correcto porque está más simplificado. Sin embargo, cualquiera de los dos resultados se toma como válido. Perfecto. Vamos a hacer ahora otro ejercicio correspondiente al ejemplo 99 de nuestra guía. En él se presenta un caso un poco más complejo,
poquito nada más, pero es álgebra y es sencilla. Cuando tenemos la función f de x del logaritmo cuya base es 8 y un cociente. Observa aquí algo interesante. El cociente se presenta como un u sobre b. Y vamos a recordar aquí algo importante. Cuando teníamos una función y u entre b, recordarás que la derivada se expresaba como b, la parte b, por la derivada de u menos ahora la parte u por la derivada de b entre la parte b cuadrada, b al cuadrado. Muy bien, sabiendo esto y como también conocemos ya nuestra fórmula, observamos lo siguiente. Para el logaritmo de base 8, en este caso de la parte b, esto funciona como la parte b para nuestra fórmula principal, pero derivando, en el momento de derivar colocamos la raya de fracción y me va a pedir primero la derivada de b, la derivada de lo que es el argumento, en este caso la derivada de 4x menos 2 sobre 3x cuadrada más x más 1, y esta se presenta como un u sobre b y aquí está su fórmula, por lo tanto tendríamos que utilizarla como la derivada de b. Entonces en la parte del numerador, porque esta que tenemos aquí es la fracción principal, esta raya que te estoy aquí mencionando, esta raya correspondería a esta de la fórmula, mira, es la misma, correspondería ahí, pero necesitamos la derivada de b y esta derivada de b va a ser la que tenemos como u entre b. Bien, vamos a derivar entonces de manera correcta esta parte y decimos b, 3x cuadrada más x más 1 sin quitar paréntesis, tenemos obligatoriamente que utilizarlos, por la derivada de u, derivada de 4x menos 2, 4, menos u, 4x menos 2, en paréntesis, por la derivada de b. 3x cuadrada más x más 1 tiene por derivada 6x más 1, entre b cuadrada, 3x cuadrada más x más 1 al cuadrado. Y con eso ya tenemos entonces lo que es la derivada de b. Todo esto que tenemos aquí, todo esto junto con esto, o si lo queremos ver de esta otra manera, o sea, todo, así tal cual, todo corresponde a la derivada de b. La derivada de b. Ahora dice sobre b, 4x menos 2 sobre 3x cuadrado más x más 1 por logaritmo de a, por logaritmo de 8. Ya sabemos que el 8 es la base. Y al igual que en los ejemplos anteriores, en el ejemplo anterior, mejor dicho, escribimos sobre 1 para tener una fracción de fracciones y poder aplicar la regla del sándwich de una manera pues más adecuada, más cómoda y de hecho más correcta y viable. Vamos a empezar a multiplicar la expresión del trinomio por 4. Vamos a multiplicar también la expresión de 4x menos 2, los dos binomios, cuidando el signo en todo momento. ¿De acuerdo? Es importante que observes aquí el producto para que te des cuenta por qué los signos son los que corresponden. Sobre 3x cuadrada más x más 1. Y vamos a empezar a simplificar. Una vez de que ya lo hicimos, de que ya empezamos a hacer las simplificaciones, llegamos a la expresión menos 12x cuadrada más 12x más 6. Pero antes, en un paso anterior, observamos que puse el 1, ya lo habíamos hecho, y multiplicábamos extremos por extremos y medios por medios. Esta expresión, ya simplificada por 1, corresponde a menos 12x cuadrada más 2x más 6. Para ello ya hicimos la suma y resta de términos semejantes y por eso obtuvimos menos 12x cuadrada más 12x más 6. Bien, y en esta otra expresión tenemos el trinomio al cuadrado, por el cociente y por el logaritmo de 8. Correcto. Bueno, en el siguiente caso, nosotros vamos a tener en cuenta las leyes de los exponentes. Observa que tenemos nuevamente un producto y que tenemos el trinomio al cuadrado sobre el trinomio, pero este trinomio que tenemos aquí en la fracción, en el denominador, es como si tuviera una potencia 1 y este que está aquí es como si, bueno, en este caso no es como, tiene una potencia cuadrada, pero es como si estuviera en la parte de arriba del numerador.
Por eso este 2 le restamos un 1. 2 y 1, porque en cociente o división de potencias los exponentes se restan. 2 menos 1 me va a quedar simplemente 3x cuadrada más x más 1, pero escrito de esta manera. No está escrito en la parte de abajo del denominador, sino de esta manera. Por lo tanto, esta parte ya la vamos a quitar. ¿Por qué? Porque este que era cuadrado le restaste 1 y queda de esta manera, multiplicando 4x menos 2 por el logaritmo de 8. Muy bien. Una vez hecho eso, vamos a multiplicar el trinomio por el binomio por el logaritmo de 8. Obtenemos, en este caso, un polinomio de 4 términos. 12x cúbica menos 2x cuadrada más 2x menos 2 por el logaritmo de 8. E igualmente, como en los casos anteriores, tenemos un producto, una cantidad anterior al logaritmo, por lo tanto esta puede ser expresada como una potencia. Y es así como la podemos ver en esta parte, en nuestro resultado. Si alguien comenta que este es un resultado correcto, lo es. Y si alguien llega a esta expresión, es doblemente correcto, es mucho más simplificado. Cualquiera de las dos se tomará como correcta. Y es así como siempre se va a utilizar la fórmula número 11, sin importar los casos. Recuerda que a veces aparece combinada en algunos ejercicios. Pero siempre que veamos que el caso corresponde a un logaritmo cuya base puede ser cualquier otro número, pues entonces estaremos hablando de la fórmula número 11. Para ello te sigo recomendando que practiques con los ejercicios que se encuentran en la guía, más los que tengas en alguno de tus libros de textos o guías adicionales. Muy bien, continuando con las fórmulas logarítmicas, estamos en la número 12 y esta corresponde a un logaritmo de Briggs o un logaritmo estándar, bueno, en el cual identificamos rápidamente que la base es 10. Siempre que nuestra base sea 10, bueno, pues vamos a ocupar la fórmula número 12. Observemos eso en la fórmula. Veamos en este caso la parte del logaritmo. Logaritmo de b. A diferencia de la fórmula 11, el logaritmo siempre va a ser de base 10, de ningún otro tipo. Y recordemos del álgebra de logaritmos que cuando el logaritmo tiene base 10, no se escribe la base, se sobreentiende. Por lo tanto, es el mismo caso, por ejemplo, para las raíces cuadradas, cuyo índice no se escribe, pero se entiende que lleva un número 2. ¿De acuerdo? Bien, para esta fórmula tenemos dos posibles resultados. Uno que sería derivada de b, ya como derivada de b entre b logaritmo natural de 10. O bien, derivada de b sobre b por el logaritmo del número de Euler o base exponencial. Un logaritmo de base 10 de, obsérvalo. Muchas de las veces solamente ocupamos alguno de dichos resultados, no es necesario escribir los dos. Para el caso de la explicación, los resultados que vamos a estar utilizando van a ser los dos. Sin embargo, para efectos prácticos ya en los ejercicios propiamente, pues cualquiera de los dos resultados es correcto. Muy bien, vamos a resolver el ejemplo 103 de nuestra guía de estudios. Se presenta como la función f de y, que es igual a un medio del logaritmo natural de 5 sobre 3 menos 9y. Muy bien, para ello es importante también que observemos en este caso nuestro argumento del logaritmo, que lo veamos bien porque lo vamos a derivar. A veces es necesario que entendamos que la parte b siempre va a tener o implica que siempre va a tener que ser derivada. Entonces, si tú lo quieres hacer en un análisis desde ahorita, derívalo para que cuando ya lo tengamos que sustituir en la fórmula, pues lo podamos hacer de una manera adecuada. De ahora en adelante, recuerda este consejo. La parte b de cualquier derivada siempre se debe derivar. Repito, la parte b de cualquier función, mejor dicho, porque todavía no se deriva, de cualquier función siempre se debe derivar porque su fórmula de derivación lo va a solicitar. Entonces, en este caso estamos identificando que 5 sobre 3 menos 9y es la parte b que se va a tener que derivar. Ahora,
Si nosotros lo vemos desde este punto de vista, observaremos también algo aquí interesante. Observaremos que la parte b es una constante sobre b. Si lo vemos ahora como eso, vemos una constante sobre una parte b, y esta corresponde a la fórmula número 5, que en algún momento dado también ya estudiamos y que te recomiendo que repases para que no lo olvides. Sería nuestra fórmula número 5, y de ahí vamos a dar el paso para que entendamos por qué tenemos esta expresión aquí. ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo a nuestra fórmula tenemos primero un medio. Recuerda que cuando son constantes estas pasan multiplicando. Como este es el caso de una fracción, vamos a seguir dejándola multiplicando tal cual. No nos vamos a meter con ella en un rato. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a derivar como te acabo de decir. La fórmula número 5 nos indica que es menos. Por eso puse aquí un signo negativo en esta parte. Lo pude haber puesto arriba, pero para omitir más trabajo, pues lo puedo colocar también aquí en medio, porque menos entre más será menos. Repito, lo pude haber puesto aquí, pero como tengo menos entre más menos, pues el resultado será negativo. Si hubiera tenido aquí negativo y acá abajo negativo, se hubieran anulado. Vamos a ver qué es lo que nos dice la fórmula 5. La fórmula número 5 entonces nos decía menos la constante entre b cuadrada por la derivada de b. ¿De acuerdo? Observa, la constante por el término b cuadrada por la derivada de b. Muy bien. En este caso ahora observa que menos por menos va a ser más. No tenemos ningún problema porque aquí estamos realizando productos, no son restas. Las restas se dan cuando no haya signos de agrupación. Cuando haya signos de agrupación hablamos de productos. Por eso menos que está en un signo de agrupación está multiplicando, y menos por menos pues es más. Muy bien. Vamos a realizar entonces las operaciones ya una vez de que aplicamos esto, como nos lo indica la fórmula de derivación. Ahora, sobre b logaritmo de 10. b es 5 sobre 3 menos 9y, el logaritmo de 10. Perfecto. Menos por menos más, 5 por 9, 45. De ahí salió ese 45. Sobre 3 menos 9y cuadrada. Recuerda, menos con menos se canceló, se anuló. Este negativo con este negativo se fue. Ahora tenemos 5 por logaritmo de 10. Recuerda que los enteros solamente multiplican a la parte del numerador de la fracción. 5 logaritmo de 10 sobre 3 menos 9y. Por lo tanto ya tenemos una fracción de fracciones y es más fácil trabajarla en el sentido del uso de la regla del sándwich. El 1/2 continúa, no tenemos ningún problema, y multiplicamos de tal forma que tenemos 45 por 3 menos 9y, extremos por extremos, y que tenemos 3 menos 9y al cuadrado por 5 logaritmo de 10, medios por medios. Aquí, como estamos multiplicando, el orden de los factores no altera el producto, pero yo lo escribo exactamente igual. Perfecto, muy bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Por qué tenemos un 9 en un momento dado? Muy bien, anteriormente habíamos dicho que podíamos dividir 45 entre 5, 45 entre 5 es este 9, ¿de acuerdo? 45 entre 5 es ese 9. Ahora tenemos 3 menos 9y sobre 3 menos 9y al cuadrado. Al mayor se le resta el menor. Si aquí tenemos 1, a este cuadrado le estamos restando este 1. Por eso es que ahora aparece como 3 menos 9y. 2 menos 1, 1. Y va en el lugar donde se encontraba la expresión de mayor exponente. En este caso 3 menos 9y, 2 menos 1, pues aquí es 1. 5 logaritmo de 10, en este caso ya sabemos que el 5 se fue el divisor y por eso obtuvimos el 9, ya nada más tenemos logaritmo de 10. Perfecto, vamos bien. Para ya casi terminar el ejercicio, vamos a observar lo siguiente: 1 que multiplica 9 y 2 que multiplica tanto a 3 como a 9y. Recuerda que cuando tienes un número fuera de una multiplicación, en este caso de un producto de resta o suma, debe multiplicar a los términos, a todos los términos. Por eso es 2 por 3, 6, 2 por 9, 18.
más por menos menos. Bien, y para terminar este ejercicio, observa lo siguiente. 3 menos 9y puede escribirse como potencia, puesto que puede estar escrito o podía haber estado escrito antes del logaritmo y el resultado no se afecta. Bueno, en este caso lo podemos escribir al principio y por eso es que al final en nuestro resultado aparece en esta parte como 6 menos 18y como una potencia. Ese sería ya un resultado doblemente correcto. Este es un resultado correcto y de hecho no necesariamente tenía por qué llevar los corchetes, ya no son necesarios. Los corchetes, las llaves y los paréntesis, recuerda que indican que hay productos, que hay multiplicación y por eso es que hay que utilizarlos. En este caso sería también un error garrafal el hecho de decir que 10 multiplica 6 y que multiplica 18. Eso es imposible, no lo podemos hacer. Para ello te puedo decir o te aconsejo que ocupes el formulario de los errores matemáticos que también se te proporcionó para que cheques cuándo sí se puede hacer cierto tipo de operaciones y cuándo definitivamente no se pueden hacer porque son nada más inventos. ¿De acuerdo? Entonces, el logaritmo natural expresado por ln y 10 son una sola cosa inalterable. Por eso es que no pueden multiplicarse y lo correcto es escribirlo como está aquí o bien dejarlo de esta manera cuando no nos acordamos de cómo simplificar. Muy bien. Otro resultado que también podemos tener a partir de lo que ya habíamos obtenido es que este logaritmo de 10 lo omitamos. Para la segunda expresión ahora es logaritmo de, lo quitamos, y lo único que vamos a hacer es agregar el logaritmo de donde lo manifiesta la expresión. Mira, en este caso es aquí. Como está funcionando como entero, bueno, pues por eso se escribe ahora en la parte de aquí arriba. Y 9, que estaría al principio, se va como exponente, lo que hemos estado platicando. Esto sería 9 veces el logaritmo de e, pero como 9 va al principio se escribe como potencia, por eso es que se ve de esta manera y ese también es un posible resultado sin mayor dificultad, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora el ejemplo 104. En el ejemplo 104, que también es muy sencillo, vamos a observar lo siguiente. Tenemos el logaritmo de base 10 de b. En este caso te lo vuelvo a repetir, siempre que veas el término b, derívalo. Y observamos que ahora es el logaritmo de base 2 de y. Bien, si tú observas, estamos entonces llamando a la fórmula número 11. Si yo voy a saber que b necesita derivarse, bueno, pues esta expresión logaritmo de base 2 de y es la fórmula número 11. Y la fórmula número 11 nos decía, escrita primero, como fracción, derivada de b. La derivada de b. En este caso, la derivada de y, como es una constante, pues es e nada más, recuérdalo. Cuando teníamos esta sección para una derivada simple, en este caso, y, la constante nada más es e, por lo tanto queda de esta manera. Sobre b, y, logaritmo natural de la base 2. Entonces ya está en este caso derivada. Pero todavía nos falta la parte de abajo del denominador que nos manifiesta nuestra fórmula. La fórmula aquí lo está diciendo. Entonces ponemos ahora sobre. ¿Por qué? Porque esto apenas es la derivada de b. Sobre b, aquí tenemos b, logaritmo de base 2 de y por logaritmo de 10. Logaritmo natural de 10 sobre 1. Lo que hemos estado diciendo para poder utilizar la regla del sándwich, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a echar mano también a lo que nosotros ya conocemos para poder hacer simplificaciones. En este caso, e con e se anulan quedando simplemente un 1. Ese 1 es este que tienes aquí. E entre e, 1. Y se escribe aquí. Y logaritmo natural de 2 sobre logaritmo de base 2 de y logaritmo de natural de 10 sobre 1. Perfecto. Podemos aplicar ya la ley del sándwich. Extremos por extremos, 1 por 1, 1. Y medios por medios. Entonces escribimos y logaritmo de 2
logaritmo de base 2 de y, logaritmo de 10. Aquí hay algo interesante. Si tú observas, hay dos logaritmos naturales. Un logaritmo de base 2. Este logaritmo de base 2 podemos transformarlo mediante un cambio de base. ¿De acuerdo? Podríamos hacer eso. Pero ¿cómo se ocupa el cambio de base? Bien, para llegar al cambio de base, simplemente, en este caso específicamente, ocuparíamos el nuevo logaritmo que es natural del argumento que teníamos entre el logaritmo natural de la base anterior. Siempre que se ocupe un cambio de base se puede hacer de esta manera. ¿De acuerdo? Logaritmo del argumento original entre el logaritmo con la nueva base, en este caso un logaritmo natural, del número 2 que era la base anterior. Muy bien, esta expresión que tenemos aquí, este pequeño cociente, es el equivalente al logaritmo de base 2 de y, pero escrito con logaritmo natural. Muy bien, si nosotros tenemos estas expresiones, por ejemplo, ya sabemos que y se puede escribir como potencia, por eso es que está aquí escrito como potencia. Y luego tenemos logaritmo de y, y luego logaritmo de 2, en este caso porque es lo que tenemos aquí, pues podemos simplificar. Y eso lo hacemos porque tenemos estas expresiones que nos lo van a permitir. Vamos a ocupar las expresiones por leyes de los exponentes, tal cual como se ve aquí el procedimiento. Chécalo con mucha calma. Logaritmo de 2 a la y por logaritmo de y entre logaritmo de 2. Como estos dos tienen la misma base, bueno, pues al mayor se le resta el menor, por eso es que es y menos 1. Este es como si tuviera potencia 1. Logaritmo de y. ¿De acuerdo? Bien, es así como nosotros simplificamos esta parte. Sin embargo, no podemos olvidar que el logaritmo de 10 ahí sigue. Logaritmo de 10. Esto de por sí ya es una respuesta. Ya tenemos ahí una respuesta, pero también es importante que observemos que podemos simplificar un poco más. El logaritmo de base 10, que es más sencillo, bueno, pues podemos reexpresarlo con una potencia del otro logaritmo, sin mayor dificultad. Y es así como ya tendríamos un resultado. Ahora, si queremos ocupar la expresión logaritmo de e, teniendo ese resultado, simplemente quitamos este logaritmo de 10, ya no lo ocupamos, y escribimos el logaritmo de e de esta manera, pero este logaritmo siempre multiplica al numerador que tenemos. Lo está multiplicando, por eso me queda logaritmo de e entre el logaritmo natural de la expresión que ya habíamos simplificado anteriormente. Como te darás cuenta, es una expresión de fórmula también muy sencilla. Simplemente requiere pues práctica y uso del álgebra. Sigue los pasos como se te están aconsejando. No te desesperes, practícalo cuantas veces sea necesario, porque son fórmulas que quizá no son tan utilizables, no son tan aparentemente necesarias, pero llegan a haber casos donde aparecerán, por ejemplo, en cuestiones de electricidad, de electrónica, de química, y es muy importante tenerlas en cuenta. Por eso te recomiendo que las practiques adecuadamente para que llegues a los resultados que tenemos aquí. Y lo mismo de hace rato, no dejes de utilizar el formulario, ni tampoco dejes de hacer los ejercicios que se te están recomendando en la guía. Ahora tenemos el caso de la fórmula número 13. Es una fórmula muy empleada, muy utilizada, que en algún momento dado tiene que ver con el logaritmo natural y que nos da también pues una introducción hacia lo que son las funciones logarítmicas, que también podrán utilizarse más adelante en el cálculo integral de otra manera, claro, pero que nos abre la idea de cómo vamos a estar trabajando esta fórmula. Comúnmente en cálculo integral se ocupará mucho en la expresión de la derivación por partes, que en su momento en el curso pertinente de cálculo integral aprenderás. Vamos a utilizar nuevamente algunos de nuestros ejercicios propuestos en la guía. Algunos son muy sencillos, la mayoría, y tienen la intención de que simplemente comprendas lo que estamos haciendo. Tenemos entonces la fórmula número 13 que nos dice logaritmo natural de b es igual a la derivada entonces de b, la derivada de b sobre b. Fíjate qué fácil. Vamos a tomar b y lo vamos a derivar. Se deriva. Y después escribe sobre sí misma, sobre b.
Simplemente vamos a tener cuidado que esta parte b, bueno, pues cuando la derivemos la escribamos correctamente. Vamos a ver el ejemplo 107. Menos logaritmo de la raíz cuadrada de 2x más 6. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues me indica que derive a la raíz cuadrada, y nosotros ya lo sabemos hacer. La derivada de la raíz cuadrada es 2x más 6, en este caso, derivada del radicando 2, entre 2 veces la raíz. Por eso lo escribimos así. Y luego nos menciona sobre b. Bueno, pues b en este caso es la raíz, 2x más 6. La raíz de 2x más 6. Y para no tener problemas escribimos sobre 1 y aplicar la regla del sándwich. Muy bien, esto es correcto. Ahora bien, como lo hemos venido manejando anteriormente, este 2 con este 2 se anula y tenemos 1. Eso ya sabemos a qué se debe. Tenemos ahora la opción extremos por extremos y medios por medios. 1 por 1, 1. Raíz con raíz, bueno, pues la raíz con la raíz se anula, quedándonos nada más 2x más 6. No es necesario que escribamos aquí un símbolo de agrupación porque no tenemos otros términos que indiquen que están multiplicando. Por eso lo dejamos simplemente como 2x más 6. Y también recordando algo muy importante, el signo negativo que desde el principio se encontraba aquí y que al final está multiplicando. De ahí que nuestro resultado sea menos 1 sobre 2x más 6. Ese ejercicio no tuvo mayor dificultad. Vamos a ver otro más. El 110, igualmente de nuestra guía. Se presenta como menos 2 quintos del logaritmo natural de 9x a la menos 2 más 10 sobre 7. Si lo vemos de esta manera, bueno, sería más fácil si nosotros lo separáramos, puesto que tenemos un común denominador que es 7, entonces lo separamos de esta forma. ¿De acuerdo? Y como lo podrás ver en el siguiente paso, bueno, es 9x menos 2 sobre 7 más 10 sobre 7. No hemos derivado absolutamente nada, simplemente reexpresamos lo que teníamos aquí. Vamos a utilizarlo a conveniencia. Esta parte la vamos a llamar b y ya sabes que hay que derivarla. Entonces, si nuestra fórmula nos dice que es derivada de b entre b, primero tengamos en cuenta que si hay una constante, las constantes se conservan multiplicando. Ok, por derivada de b. Vamos a derivar esta parte. La derivada de 9x menos 2 sería menos 18x a la menos 3, menos 18 séptimos, de x a la menos 3. Más la derivada de 10 séptimos, que es una constante, ya sabemos que es 0, correcto. Sobre b. Convendría más bien sobre b escribirla de esta forma a esta. Finalmente son equivalentes, pero convendría más de esta manera porque es una sola fracción y aquí son 2. Y como ya de por sí estábamos manejando una fracción en la parte de arriba, en la parte del numerador original, bueno, pues dejemos esta para aplicar la expresión de la regla del sándwich. Vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. ¿De acuerdo? Con lo cual obtenemos lo que tenemos aquí, bueno, en esta parte de abajo, pero también con una situación que hay que recordar. Cuando yo tengo una expresión a sobre b sobre b sobre a, nosotros podemos observar que vamos a aplicar la regla del sándwich directamente, sin mayor dificultad. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos una expresión de este tipo? Tenemos a sobre c sobre b sobre c, una fracción de fracciones. Bueno, observarás que el denominador en cada fracción es la misma, por lo tanto, para no pasar por tantos problemas, simplemente la cuestión es anularlo porque ya habríamos hecho la regla del sándwich, pero para no pasar por ella y como un truco simplemente anulamos cuando sea exactamente el mismo denominador y escribimos a sobre b. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando aquí con este 7 y con este 7. Por eso es que se anularon y se escribió nada más 18x a la menos 3 sobre 9x a la menos 2 más 10. Y como tenemos menos entre más, el signo negativo, bueno, pues va aquí a la mitad. De ahí la explicación del por qué está escrito de esta manera.
Bien, una vez hecho ya, continuamos haciendo las operaciones. Vamos a multiplicar 2 por 18, 5 por 9 y por 10. Recuerda que cuando no hay una potencia se puede multiplicar directamente. Si hay potencia como tal, entonces la potencia no permite multiplicar. Primero tendría que desarrollarse. Y con ello obtenemos la expresión que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya hecha esta parte, pues bueno, lo único que nos hace falta sería en un momento dado pues observar si podemos simplificar un poquito más. Este ya sería un resultado de por sí. Pero tenemos aquí una potencia negativa que conviene bajar, recuerda por leyes de exponentes, como positiva. Si está multiplicando podemos resolver o desarrollar este procedimiento. Y después vamos a multiplicar. X al cubo, recuerda que multiplica a las dos expresiones. Siempre que tenga sumas o restas y antes haya una cantidad, esa cantidad multiplica todo lo que esté dentro de paréntesis, corchete o llave. Tenemos el 36, ya bajamos x al cubo, tenemos el 36 sobre x al cubo y x menos 2. Cuando la base es la misma, las potencias se suman o se restan, dependiendo su signo. En este caso, 3 menos 2, 1. 45x. X al cubo por 50, 50x al cubo. Muy bien, ese ya es el resultado. Pero recuerda que comúnmente, digo, no es ningún problema, pero comúnmente se escriben de mayor a menor, es decir, en orden descendiente. Por lo tanto, el resultado más adecuado, en forma ordenada, es 36 sobre 50x al cubo más 45x. Y como los signos se están conservando, no hemos alterado en absolutamente nada nuestro ejercicio, pues bueno, la respuesta es correcta y es exactamente la misma. Muy bien. Entonces, ese ejercicio ya llegó a su solución. Vamos a ver ahora el ejercicio 114. En el ejercicio 114 tenemos aquí una expresión también interesante. Tenemos menos 6 séptimos, el cual pasamos exactamente igual, por. Y vamos a ver qué sucede aquí. La derivada en este caso va a corresponder al logaritmo de b. Pero si te das cuenta, esta parte de aquí funcionaría como un b a la n. Un b a la n. Entonces menos 14 pasa v a la n menos 1, menos 14 menos 1 menos 15 por la derivada de b. La derivada de b. Esto es un b a la n. ¿De acuerdo? Como lo hemos visto en otros videos. En este caso, como b a la n. Y luego sobre b, tal cual lo indica la fórmula, sobre b. 8x menos 2 más 5x a la menos 14, con todo su exponente, porque b es completo con su exponente. Y podemos desarrollar las operaciones necesarias para simplificar. En este caso, si nosotros observamos, tenemos la expresión 8x a la menos 2 más 5x menos 14. Esta expresión es mucho más pequeña, teóricamente hablando, por el valor absoluto, no así por el signo. Bueno, pues menos 14 en un momento dado lo podemos dejar aquí o lo podemos subir como a nosotros nos convenga. En este caso lo quise dejar aquí menos 14 y menos 15 lo bajé. Acuérdate que en una expresión donde tengamos división con bases y exponentes, al mayor exponente se le resta el menor, pero en este caso lo quise dejar aquí abajo, menos 14, menos 15 se hace positivo. Cuando es negativo y cambia de lugar, entonces el signo también cambia. Menos 15 se vuelve más 15. Menos 14 más 15, 1. Por eso es que aquí aparece como 8x menos 2 más 5x a la 1. Y ya no se escribe el paréntesis, se sobreentiende. Entonces en esta parte de aquí arriba esto ya no se va a escribir porque bajo como más 15. Si tiene signo negativo, baja positivo. Si tiene signo positivo, baja negativo. Siempre con el signo contrario cuando se vaya a mover y únicamente en multiplicación y división. En la parte de arriba nos quedamos menos 14 por el binomio. Bien, vamos a multiplicarlo. En el momento de multiplicarlo tenemos menos 224, x menos 3 más 70. Acuérdate que en este caso, bueno, vamos a conservar también los signos, o sea, que no se nos vaya a pasar el hecho de los signos. Y vamos a tener cuidado con ellos. Bien, tenemos ahora aquí un signo también. En este caso lo multipliqué un poquito antes, a lo mejor no se los comenté, pero de antes
este signo negativo y este signo negativo lo cancelé, menos por menos, más. Por eso es que aquí nada más quedaron estos signos de aquí, negativo y positivo, porque este con este se fue, por eso ya es positivo aquí, ya no aparece y estos siguen siendo aquí negativo y positivo. Y nuestro último paso, ya muy para terminar este ejercicio, es multiplicar el 6 y multiplicar el 7 que teníamos como constante al inicio, obteniendo nuestro resultado. Como aquí tenemos una resta y una suma, pues si queremos seguir simplificando un poco más para obtener potencias positivas, tendríamos que utilizar la regla del recíproco, productos cruzados y seguir haciéndolo. Para efectos prácticos esto no es tan conveniente, simplemente nuestra respuesta ya está dada de una manera clara y coherente. Recuerda que cuando tú vas a buscar el resultado de una derivada, bueno, mejor dicho, la derivada como resultado del proceso de derivación de una función, tú lo que buscas o lo que quieres es hallar una respuesta que sea clara, coherente y concisa. Es decir, no vamos a tener terminologías que no se entiendan o que en un momento dado sean más enredosas que la expresión original. Esa expresión es mucho más clara, sencilla y entendible que si me pusiera a hacer otras expresiones mucho más complejas, como en algunos otros videos tutoriales pudimos haber visto y entendido. Muy bien. Vamos ahora al ejercicio 116, un ejercicio también muy sencillo. En el ejercicio 116 tenemos el logaritmo del logaritmo natural. Entonces me está diciendo que este logaritmo, este de aquí, es b. Vamos a tener que derivarlo. Entonces si lo vamos a derivar, recuerda que la expresión dice derivada de b. La derivada de x más b es a, porque a es una constante, a, sobre b, a x más b, sobre, aquí sobre, en este caso b, logaritmo, ya todo lo que está en el corchete, porque es la expresión original completa, logaritmo de x más b, y lo escribo sobre 1 para después aplicar regla del sándwich, extremos por extremos, medios por medios, a por 1, a x más b lo escribo con paréntesis porque es todo un producto, conviene que le pongamos aquí su paréntesis porque es todo un producto, por el logaritmo de x más b, y como es una expresión que multiplica, pues la mandamos como potencia. Esta es una respuesta, pero esta también es doblemente correcta. Cualquiera de las dos sería una respuesta correcta. Muy bien. Ahora vamos por el ejercicio 119. Un ejercicio también sencillo, no es tan complicado, y vamos a ver qué es lo que nos sugiere. En el ejemplo 119, observamos que tenemos menos 5 el logaritmo natural del logaritmo de 7x. Recordarás lo que estuvimos haciendo anteriormente con los logaritmos de base 10. Los logaritmos de base 10, bueno, si vamos a derivar esta parte, recordarás que es la derivada de 7x, que en este caso es 7, sobre b, 7x y el logaritmo 10, logaritmo natural de 10. Eso sería la derivada de b. Esta parte sería la derivada de b. Nos falta sobre b. Y sobre b, bueno, pues es esta parte. Logaritmo de 7x, porque es la parte original. Como lo estamos manejando. Y lo escribo sobre 1 simplemente para poder aplicar la regla del sándwich. ¿De acuerdo? Una vez ya hecho eso, bueno, pues vamos a aplicar, como les acabo de decir, la regla del sándwich. Y decimos, bueno, en un momento dado, antes, aquí hay algo interesante, ya lo habrás checado, para que no haya ningún problema, que 7 con 7 es la unidad. Y vamos a ver, y por lo tanto tenemos 1 por 5. 1 por 1 va a ser 1, y por 5, 5. Logaritmo natural de 10 por logaritmo de 7x. Y teniendo en cuenta que también hay una x aquí al principio. Signo negativo se conserva. ¿De acuerdo? Y nuestro resultado total y final sería logaritmo de base 10, es el más conveniente, y estos dos los mandamos como potencia. Perfecto. Pero como estamos ocupando esta expresión de logaritmo, en este caso de 10, y sabemos que hay dos respuestas, bueno, pues también podemos anular este
y lo cambiamos por el logaritmo de e, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Simplemente lo cambiamos y obtenemos este resultado también. No hay ningún problema. Recuerda que cuando quitamos este por la otra respuesta, el logaritmo del número de Euler o base exponencial se escribe arriba, como está aquí. El logaritmo de base 10 está abajo, se quita, y el logaritmo de va arriba para encontrar la otra respuesta, arriba en el numerador, que es lo correcto. Y simplemente simplificamos. Esta x que tenías aquí al principio la mandas como potencia y es lo que obtienes. Si te das cuenta, también esta fórmula es muy sencilla, pero llamamos sencillo cuando nosotros ya tenemos un cierto dominio o conocimiento de las fórmulas básicas. De lo contrario, a veces podemos enredarnos un poco porque necesitamos conocer esas fórmulas y poder así entendernos. Recuerda, una fórmula se observa por la parte V. Si esta necesita derivarse, haz un pequeño análisis y derívala. Y después simplemente escribe lo que la fórmula original, la fórmula que estás ocupando, te pide. Ve haciendo tus sustituciones algebraicas de manera secuencial, tranquila y metódica para que resuelvas de la manera más adecuada. Recuerda que el cálculo diferencial se termina en el momento de aplicar la fórmula. Lo que viene después es simple álgebra. Nos encontramos ahora con la fórmula número 14, que también es una fórmula realmente sencilla, que también, válgame la expresión, requiere especial atención en el hecho de utilizar las derivadas de otras fórmulas anteriormente vistas para llegar a un resultado adecuado. Tenemos el ejemplo 135 de nuestra guía de estudios y para eso la fórmula 14 hace énfasis en lo siguiente. Hay una base que es una constante, en este caso la letra A que nosotros podemos observar es lo mismo que una constante, es decir, un número, es un número cualquiera, a veces un entero, a veces un racional, o sea, una fracción. Entonces es importante que lo tengas en cuenta. Y dice que el resultado es, si y es igual a la b como función, la derivada es a la b por logaritmo natural de a, que es la base, por la derivada de b, que es el exponente. Muy bien. Vamos a resolver entonces este ejercicio que dice f de x, función f de x es igual a menos 2a elevado a la 5x al cuadrado. Ten en cuenta que este menos 2 es una constante que de inicio está multiplicando, pero que realmente nosotros debemos tener cuidado en esta parte, porque esta es realmente a la b. Simplemente el menos 2 pasa multiplicando como en otros ejercicios que hemos visto anteriormente, pero en este caso vamos a derivar esta parte que es la que nos interesa. En este caso a sigue apareciendo como una literal. Recuerda que las primeras letras del alfabeto son literales. Una vez ya hecho esto, que ya está identificado, bueno, pues vamos entonces a empezar el proceso de derivación. Y en este proceso de derivación vemos que es a la b. Bueno, pues a la 5x al cuadrado. Muy bien. Luego tenemos logaritmo de a. Logaritmo de a. Bueno, pues logaritmo de a es logaritmo de a porque a es exactamente la misma, no tenemos ningún problema. Y después tenemos derivada de b. En este caso, la derivada de b, la derivada que tiene que ver con el exponente. En este caso, 10x. Una vez de que ya obtuvimos lo que la fórmula nos pide, tengamos bien presente algo, como siempre se los he estado diciendo o recordado. Siempre que observes en tu ejercicio la parte b, v, siempre derívala desde el inicio en un pequeño análisis. Una vez que identifiques b, derívala para que después ya nada más lo pases a la expresión de la fórmula, es decir, lo sustituyas y no haya mayor dificultad. En este caso, ya que lo hicimos, podemos multiplicar lo que se pueda, en este caso menos 2 por 10x, que es menos 20x, porque está cumpliendo con la propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el producto, no hay como tal una potencia y pues podemos multiplicar directamente. Después tenemos a la 5x al cuadrado por logaritmo de a. Si acomodamos y lo observamos, vemos que estas dos expresiones como producto están antes del logaritmo. Por lo tanto, lo puedo enviar como una potencia. Y en este caso tenemos menos 20x a la 5x al cuadrado como potencia. Observo que es negativa.
Y bueno, en este caso, cuando es negativa, podemos reexpresarla haciéndola positiva por medio de la regla del recíproco de esta forma. Recuerda que cuando la potencia es negativa, puede pasar positiva, en un momento dado simplemente cambiando de lugar, de numerador a denominador o de denominador a numerador. En este caso, bueno, pues como no tenemos como tal una fracción, sabemos que está sobre 1. Simplemente damos vuelta, ahora el 1, me refiero a este 1, aparece aquí, es que originalmente esto es como si estuviera sobre 1, pero le damos vuelta y el signo cambia, ¿de acuerdo? Y ese sería nuestro resultado para esta expresión. Bien, vamos a ver otro ejercicio, el 137, igual de nuestra guía de estudios. Tenemos 7b a la raíz de x. Sabemos que 7, bueno, pues pasa igual porque es una constante que de inicio no es parte como tal del ejercicio, pero que sí multiplicará. Después seguimos la fórmula y vamos diciendo que a la b, bueno, b a la raíz de x, logaritmo de a, pues logaritmo de b porque ahora este ocupa la parte de formulario, y derivada de b, es decir, si esta parte de la raíz es b, bueno, pues su derivada, la derivada de la raíz de x, ya sabemos, 1 sobre 2 veces la raíz de x. Una vez de que nosotros ya tenemos estas expresiones, simplemente basta con multiplicar. Multiplicamos los enteros por el numerador y el denominador lo conservamos igual. Y finalmente, démonos cuenta de algo. Esta parte que está como producto la podemos mandar, bueno, pues como potencia de acuerdo a leyes de los logaritmos, y habremos terminado nuestro ejercicio sin mayor dificultad. Hay otras formas de expresar un poco más complejas, no son necesarias. En este caso, con esto nos sobra y nos basta para llegar a una conclusión en el resultado de nuestro ejercicio 137. Vamos a ver otros dos ejercicios, no se encuentran como tal en la guía, pero los anexo para que ustedes los puedan entender bien. El primero de ellos es f de x, que es igual a 3 séptimos por 2 elevado a la logaritmo de 5x. Se nota un poco más complejo, pero pues bueno, no lo está. 3 séptimos como constante que multiplica se mantiene ahí. Y vamos siguiendo lo que la fórmula nos dice. A la b. Bueno, pues 2 logaritmo de 5x. Logaritmo de a. Bueno, pues logaritmo natural de 2. Derivada de b. La derivada de b. Si esta parte es b, bueno, pues vamos entonces a derivarla. Vamos a buscar la derivada, en este caso de b. Y para ello es importante que tengamos en cuenta que la fórmula que vamos a ocupar es la del logaritmo de base 10. Y para eso nos vamos a nuestro formulario, sabemos que es la fórmula número 12. Voy a ocupar nada más una de las expresiones, ya no es necesario que dé dos resultados, con uno es más que suficiente. Y vamos a decir entonces que la derivada del logaritmo de 5x es 5, porque es la derivada de b, en este caso la derivada del argumento chiquito, 5, entre 5x, así como lo menciona la fórmula, por el logaritmo natural de 10. Ya hemos derivado, ¿de acuerdo? Podemos anular 5 con 5 sin olvidarnos que eso es 1, que aquí ya se va a escribir un número 1, puesto que el 5 del numerador se quita, no es que se anule, o sea 0, sino que ahí va un 1. Y vamos a empezar a multiplicar 3 por 2 veces logaritmo de 5x, por logaritmo natural y por 1. Y obtenemos esta expresión como se ve aquí. Entre 7x, porque aquí abajo seguimos teniendo en el denominador x, 7x logaritmo de 10. Y una vez de que nosotros ya lo tenemos en esta parte, muy bien, podemos hacer las simplificaciones que nosotros creamos correctas. Una vez de que ya vemos que este 3 que tenemos aquí, bueno, vamos a quitar todo esto porque ya no nos funciona. Una vez de que nosotros vemos este 3, lo podemos escribir como potencia sin mayor dificultad. 2 veces logaritmo de 5x, 2 veces logaritmo de 5x, 7x logaritmo de 10. Bien, 2 al cubo es 8, por eso es que te aparece aquí un logaritmo de 8, porque estamos elevando esa potencia. 2 logaritmo de 5x lo mandé ahora como potencia de acuerdo a las leyes de los logaritmos.
y 7x, que estaba antes del logaritmo de 10, igualmente lo mandé como potencia. Y no tenemos ningún problema en este ejercicio. Creo que conforme vamos avanzando, vamos entendiendo lo mejor. Vamos a un ejercicio adicional. En este ejercicio adicional tenemos un caso especial. Es un caso que se maneja como un U por B. U por B. De nuestro formulario nos vamos a nuestra fórmula número 9. Fórmula número 9. Y la fórmula número 9 es U por B. Donde nosotros sabemos que si tenemos Y igual a U por B, nuestra derivada será U por la derivada de B más B por la derivada de U. Muy bien. Y nosotros podemos observar entonces lo siguiente. Una vez de que ya tengamos las expresiones aquí, pues bueno, vamos a utilizarlas teniendo en cuenta que vamos a ocupar las fórmulas que aparezcan también en el análisis de nuestro ejercicio. Por ejemplo, U es el logaritmo de base 2 de 7x al cuadrado, mientras que B es A al logaritmo de 1 sobre x. Perfecto. Entonces vamos a seguir la fórmula U por B. Y decimos U por la derivada de B. En este caso, si tenemos a la B, a la logaritmo de un x por logaritmo de a por la derivada de 1 entre x, y la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x. Perfecto. Vamos a la segunda parte. Más b, en este caso a la logaritmo de 1 sobre x por la derivada de u. En este caso, la derivada del logaritmo de base 2 de 7x al cuadrado, como lo hemos estado viendo, de acuerdo a la fórmula número 11. Derivada de, en este caso, 7x cuadrada, 14x, entre b, que es 7x al cuadrado, y el logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2, sin mayor problema. Podemos hacer aquí algunas divisiones, podemos arreglar, como nosotros ya lo sabemos, ya derivamos, simplemente arreglamos. Logaritmo de base 2 de 7x al cuadrado, y las otras expresiones, como son más sencillas, las quise escribir como potencia sobre x, en este caso, ¿de acuerdo? Y sobre x, porque estamos multiplicando, que no se nos olvide que estamos multiplicando menos 1 entre x, y el signo negativo se debe a esa expresión. Muy bien, más 14 entre 7, pues es 2, por eso aparece un número 2 aquí. A al logaritmo de 1 sobre x logaritmo de 2, pero ¿por qué x? Aquí tienes x al cuadrado entre x, al mayor se le resta el menor, a x cuadrado le restamos una x, nos queda x logaritmo de 2. Reacomodamos simplemente ya las expresiones para tenerlas de una manera adecuada y habremos terminado. Quizá nos falten algunos pasos, otras formas de arreglarlo, pero no hay mayor problema. Por ejemplo, aquí esta x la pude haber escrito acá arriba como un exponente y pudo haber sido lo más adecuado. En este caso ya no hay más que hacer. Si quisiéramos simplificar un poco más, quizás se podría, pero nos llevaría mucho más tiempo, sería mucho más complejo, y nuevamente repito que no es la idea llegar a expresiones ambiguas, sino tener expresiones simplificadas que nos den coherencia y que nos sean útiles para que en un momento dado podamos sustituir cuando tengamos casos pues de aplicación real. La fórmula número 15 pudiera decirse que es una de las fórmulas más sencillas que existen dentro de nuestro formulario. Esta se refiere a la derivación de la base exponencial o número de Euler, conocido como la letra E minúscula. Debemos recordar que esta expresión tiene por valor aproximado el de 2.7182 y que para efectos de derivación en expresiones indefinidas no debe ser cambiado por este valor, sino que todo el tiempo se debe manejar como E. Algo así como habíamos mencionado al inicio de este video, el valor de pi, que pi se maneja con la expresión griega, pero simplemente se cambia en el momento de que haya una aplicación que así lo requiera.
Igualmente, en este caso, la expresión e 2.7182 será cambiada únicamente cuando sea necesario, de lo contrario se seguirá escribiendo como tal. Ahora bien, ¿es una expresión sencilla? Sí, pero debemos tener en cuenta siempre el momento o la parte donde debemos derivar, porque el exponente es la parte que se deriva. La parte e a la b, que así se manifiesta, se mantiene, pero el exponente b es el que debemos derivar y comúnmente se escribe antes de e a la b. Entonces podemos verlo desde el inicio cuando sean expresiones muy sencillas y escribirlas antes. Bueno, pues vamos a ver entonces a qué se refiere nuestra fórmula. En el caso concreto, si y es igual a e a la b, la derivada es e a la b por derivada de b. Vamos a ver el ejemplo 132 de nuestro problemario. En él aparece menos e elevado a la e, que a su vez está elevada a la 8y menos 7. De acuerdo a la expresión de nuestro formulario, a lo que nosotros tenemos aquí, la derivada sería una vez más e a la b. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí e a la b, bueno, pues vamos a escribirla una vez más como e a la b. En la expresión del resultado aparece tal cual, ¿no? Pero en un primer paso, bueno, la escribimos como e a la b. Por la derivada de b. Por la derivada de b. O sea, necesitaríamos observar que esta pequeña parte de aquí es b y vamos a derivarla. Pero observamos que una vez más es e a la b. Por lo tanto, si nos piden derivarla, pues otra vez e a la b por la derivada de b, o sea, la derivada ahora del exponente. 8y menos 7 tiene por derivada 8, ¿de acuerdo? Aquí hay un pequeño error, debió haber sido y, no hay problema, aquí nada más es y, ¿de acuerdo? Bien, nosotros debemos tener presente que esas expresiones así se escriben, e a la b por la derivada de b, pero si b es e a la 8y menos 7, su derivada nuevamente es e a la b por derivada de b. Ajá. Bueno, pues simplemente el 8 que está aquí se escribe al principio y como son bases iguales, los exponentes se suman. Por eso tenemos e a la 8y menos 7 más 8y menos 7. Para bases iguales que multipliquen, los exponentes se suman y este sería nuestro resultado para esta expresión. Entonces, como lo podemos ver, realmente no son expresiones complicadas. En el ejercicio 133 de nuestro formulario, o mejor dicho, de nuestro problemario, tenemos la expresión 7 octavos de e a la logaritmo de e a la 10y. 7 octavos se escribe exactamente igual. Sin mayor dificultad, lo pasamos como sabemos que sucede con las constantes. Después aplicamos la fórmula e a la b. E a la b, en este caso, sería nuevamente e a la logaritmo de e a la 10y. ¿De acuerdo? Es una expresión muy sencilla. De hecho, pudiéramos simplificarla, pero lo vamos a hacer de esta manera para que se entienda. En este caso, vamos a derivar el logaritmo de e a la 10y. Puesto que así me lo va a pedir, logaritmo de e a la 10y. Y sabemos, de acuerdo a las fórmulas que ya estuvimos viendo anteriormente, que la derivada de un logaritmo natural es la derivada de su argumento. En este caso, la derivada de e a la 10y sería e a la 10y por 10, puesto que e a la 10y se escribe y 10 es la derivada de b, en este caso. Repito, si me piden derivar logaritmo de e a la 10y, porque es la expresión b como lo maneja en nuestra fórmula número 15, bueno, pues basta decir entonces que tenemos la derivada de e a la 10y es e a la 10y por la derivada del argumento, en este caso de la potencia 10y. Cuando eso sucede y encontremos constantes o algunas literales sencillas, se escriben siempre al principio, no después, siempre al principio. Bien, y después decimos que esta expresión entre b, de acuerdo a la fórmula de logaritmo natural. Por lo tanto, 10 con 10 se anula. Multiplicamos 7 por 10, 70 octavos de e a la logaritmo de e a la 10y.
o bien lo podemos escribir como 70 octavos de esta otra forma y sin mayor dificultad habremos llegado al resultado correcto. Bien, vamos a hacerlo ahora con el ejemplo 139 de nuestra guía, de nuestro problemario. En este hay una resta como tal, pero hay que tener mucho cuidado. Tenemos f de x igual a menos 8 que está elevado, esta es una potencia. Entonces eso significa que esto es un a la b, ¿de acuerdo? A a la b menos un e a la b. Entonces hay que tener mucho cuidado, son dos formulitas que se separan por medio de un signo de resta. La primera nos diría menos a la b por el logaritmo de a por la derivada de b. La derivada de b, una constante entre b. Acuérdate, esta formulita es la número 5. Para llegar a esta expresión tienes la fórmula número 5. Revísala para que llegues a esta expresión. Muy bien, entonces esa es la correspondencia con a a la b como derivada. Menos, ahora vamos por la siguiente e a la b, que sería e a la b por derivada de b, es decir, la derivada del exponente, que en este caso sería 45x cuarta más 6x. Sin mayor problema te darás cuenta que estamos llegando a una expresión pues muy sencilla. Vamos a acomodar de tal manera que tenemos menos por menos más. Anulamos los signos porque estamos multiplicando menos por menos. Tenemos 5 por 1, 5. Logaritmo de 8. Pero de una vez podemos escribir este 8 a la 5 a la x menos 2 como potencia. Lo escribimos de una vez como potencia y el 5 lo dejamos aquí. Pudimos haberlo escrito también, pero bueno, en este caso me agradó más la idea de tenerlo en esta parte. No hay ningún problema. Y sobre x menos 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Menos. Vamos aquí. Menos. 45x cuarta más 6x, como les dije hace rato, lo que se deriva en la expresión e a la b va al principio, es decir, en la fórmula, esta partecita cuando se derive, comúnmente llévatela al principio. Aquí, escríbela al principio antes de e a la b, una vez de que ya hayas derivado. Y después e a la 9x quinta más 3x cuadrada. No tenemos más que hacer, la expresión ha sido derivada. Podríamos simplificar de otras formas, pero llegaríamos a situaciones demasiado complejas que no tienen caso. Vamos por el ejemplo 142 de nuestra guía, de nuestro problemario, para terminar con esta sección de a la b, que es la más sencilla de todas. Faltaría que practicaras un poco más, pero no hay ningún problema. Son secciones muy tranquilas y muy sencillas. En esta vamos a observar que tenemos el ejercicio f de x igual a menos 6 séptimos del logaritmo de 6x menos 2 más 5e a la 7x. Una vez más, si te das cuenta, tenemos otra vez a la b más e a la b. Hay que tener cuidado. Menos 6 séptimos, en este caso lo tenemos de esta manera, pasa exactamente igual, de acuerdo a la expresión a la b, por logaritmo natural de 6 séptimos, por la derivada del logaritmo de 6x menos 2, que sabemos que es 6 entre 6x menos 2 de acuerdo a la fórmula del logaritmo natural, más 5e a la menos x por la derivada de menos x, que es menos 1. Hace falta simplemente nada más multiplicar y simplificar. ¿De acuerdo? En este caso tenemos menos por más, menos, escribimos el 6 al principio, logaritmo de 6 séptimos, y ese 6 séptimos que se encuentra al logaritmo de 6x menos 2, bueno, pues lo quise ocupar como una potencia. Pudimos haberlo dejado así, bueno, yo lo quise ocupar como una potencia, que va hacia el numerador, por eso 6x menos 2 está escrito abajo como denominador. Menos, más por menos, menos 5 y e a la menos x. Lo hacemos positivo al cambiarlo de lugar y se va al denominador como x positiva. Y este sería un resultado pues adecuado. Es un resultado concreto, coherente, claro, que no tiene mayor dificultad. Es así como los casos e a la b se derivan de manera demasiado sencilla. Recuérdalo, siempre que te aparezca y igual a e a la b, su derivada es muy sencilla. E a la b por derivada de b.
pero para efectos prácticos, para efectos de que nosotros hagamos las cosas un poco más sencillas, comúnmente cuando ya lo hayamos derivado, la derivada ponla al principio. Derivada de b por e a la b. Supongamos un ejemplo más adicional, muy sencillo. Tenemos e a la 5x. La derivada, de acuerdo a la fórmula, sería e a la 5x por la derivada de 5x, en este caso es 5. Pero de acuerdo a lo que acabamos de decir, lo más correcto sería escribir 5e a la 5x. Esa es una recomendación que te va a ayudar mucho, ¿de acuerdo? Bueno, pues es así como terminamos con la fórmula número 15, que no tiene mayor dificultad. Recuerda que cuando haya constantes al principio, esas se conservan y multiplican al final. No lo olvides, como lo hemos estado viendo. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones y no olvidar que en algún momento dado se van a ir combinando, como lo vimos en los ejemplos 139 y 142. Bueno, espero que sigan practicando con esto y que quede claro, porque esta fórmula también se ocupa bastante en lo que es cálculo integral, en los análisis de algunas integrales o de algunos métodos de integración. Bueno, pues llegamos a la última de las fórmulas de la sección de logaritmos y exponentes. Es la fórmula correspondiente a la número 16. En este caso, la fórmula nos da a entender que tenemos una función elevada a otra función. No es como en el caso de la constante elevada a una función. Por ejemplo, cuando decimos a la b, un ejemplo clásico podría decir 2 a la x, puesto que a es 2 y b es x. Para esta fórmula 16 tenemos u a la b. Lo que podríamos entender es que u podría ser x y b también podría ser x a la x. A lo que yo quiero darles a entender es que tenemos una función elevada a otra función. Por ejemplo, 2 a la x que se eleva a la x menos 1. La raíz de x que se eleva a la logaritmo de 5x. La raíz cúbica de 6x menos 3 que se eleva a la 2x más 4, etcétera, etcétera. Es una fórmula sencilla, sin embargo podría complicarse o volverse ambigua por la serie de pasos que tiene y también por el hecho de utilizar demasiada expresión algebraica para querer reducir. Basta con llegar a expresiones, como les he mencionado durante el transcurso de todo este tutorial, expresiones que sean claras y concisas, que no dejen espacio para pensar que todavía pudieran resolverse más. Es decir, cuando llegamos a expresiones complejas pero entendibles, podemos en ese momento decir que el ejercicio ya tiene una solución coherente. En el caso contrario, donde hubiera que simplificar todavía, o hubiera expresiones que hay que manipular porque todavía no el resultado todavía no es claro, pues bueno, la cuestión es distinta. Pero para expresiones mucho más complejas, pues bueno, es mejor a veces dejar expresiones un poquito más claras, más concisas, que nos lleven a un resultado pues entendible. ¿De acuerdo? En la fórmula número 16 tenemos u a la b. Ya aclaramos que tanto u como b son dos expresiones, podríamos decirlo así, algebraicas, trascendentes o trigonométricas, ambas, y funcionan, bueno, pues valga la redundancia, como funciones una y otra. La derivada en este caso es, si tenemos u a la b, b por u a la b menos 1 por la derivada de u, más u a la b logaritmo natural de u por la derivada de b. Mucho cuidado, mucho ojo, y vamos a hacer 4 de los últimos ejercicios de esta sección de nuestro problemario. El primero de ellos es el ejemplo número 144. Tenemos f de x que es 5x a la x menos 3. Ya identificamos quién es u y identificamos quién es b. Es importante en este caso que lo observemos correctamente, que tengamos cuidado y que veamos que tenemos u a la b. Sería bueno que tuviéramos un análisis. A partir de este momento te recomiendo mucho que hagas eso. Puedes poner, si quieres, debajo de tus ejercicios o al lado la palabra análisis, y debajo de ella
puedes escribir todas las partes que necesites para después ya nada más vertirlas sobre tu fórmula. Por ejemplo, ¿quién es U? En este caso, U es 5x. Ajá. ¿Quién es de U? Para que no haya ningún problema, bueno, pues es 5. Muy bien. Y del otro lado podríamos decir, bueno, ¿y ahora quién es B? Bueno, pues B en este caso particular es x más 3. X más 3. Y en el caso particular de B, ¿quién es DB? Pues en este caso, DB pues sería 1. Ajá. Con estas expresiones en un análisis, ya lo único que nos haría falta es escribir las sustituciones correctas. Te recomiendo igualmente que pongas paréntesis, que los ocupes para que no haya ningún problema en el momento en que sustituyas y sea fácil. ¿De acuerdo? Usa los paréntesis. Esto de azul son paréntesis. Bien, vamos a ver qué nos dice la fórmula. B. Vamos a poner B. X más 3. Aquí está B, ya lo observas. B. Bien. U a la B menos 1. U a la B menos 1. Sabemos que U es 5X. A la B menos 1. X más 3 menos 1. Ajá. Por la derivada de U. La derivada de U es 5. Mira, ya nada más está sustituyendo. Más U a la B. U a la B 5X a la X más 3. U a la B. Ajá, por logaritmo de U. Logaritmo de 5X. Por la derivada de B. Observa. Nuestro análisis nos sirvió mucho porque encontrando esas partes simplemente ya nada más sustituimos. Vamos a resolver las operaciones que sean necesarias, bueno, pues para que sea más sencillo, ¿de acuerdo? En este caso tenemos un producto el cual puede realizarse de forma directa sin mayor dificultad. Este producto en este caso es 5 por x más 3. 5 por x, 5 por 3, 5x más 15, y la expresión de x más 3 menos 1 se reduce a x más 2, ¿de acuerdo? Más logaritmo de 5x por 1, bueno, sigue siendo logaritmo de 5x, y 5x a la x más 3 lo llevamos como exponente por leyes de los logaritmos para que no tengas mayor dificultad. Si te diste cuenta, el hecho de haber ocupado un análisis nos sirvió mucho. ¿Por qué? Porque pudimos identificar de manera más clara las partes, en este caso de nuestra función, para poder ocuparla en la derivada de una manera pues adecuada y correcta. Entonces te recomiendo que sí ocupes el análisis. Vamos a ver el ejemplo 145. Para resolverlo tenemos menos 7x menos 8 elevado a la x que está elevado, 7x menos 8 que está elevado a la e a la 3x menos 2. Y te recomiendo que una vez más primero identifiques las partes de la fórmula. U a la b es un u elevado a la b, y que hagamos un análisis. El análisis, como te he estado diciendo, nos va a servir de mucho. Y vamos a hacer precisamente aquí algunas cuestiones. ¿Quién es U? Bueno, pues U es 7x menos 8. DU, ¿quién es DU? Pues en este caso DU es 7. Y después vamos a ver quién es B. B en este caso, perdón por esto que sea tan feo, es e a la 3x menos 2. Y db, como te lo dije anteriormente, primero deriva el exponente, sería 3, y luego e a la 3x menos 2. Ya hemos manejado esto anteriormente. ¿De acuerdo? Ya tenemos todo en nuestro análisis. Bueno, pues vamos a ocupar lo que nos dice la fórmula. Recuerda que este signo negativo afectará. En la fórmula tenemos un signo de más.
pero en nuestro resultado tenemos aquí un signo negativo porque afecta a todo lo que se deriva, y acá también. Menos por más, menos. Por eso es que aquí tenemos dos signos negativos. Y decimos menos. En este caso vamos a ver que nos dice v e a la 3x menos 2 por u a la b menos 1 por la derivada de u menos u a la b logaritmo de u por la derivada de b. ¿Correcto? Muy bien, ya identificaste todas las partes. Ahora simplemente multiplicaremos de manera correcta el 7 que está aquí multiplicando en este primer bloque, en este primer bloquecito, porque tenemos dos bloquecitos. Va al principio como menos 7. 7x menos 8 con su potencia y e a la 3x menos 2. Recuerda que las bases exponenciales siempre se escriben al final, no se escriben de inicio al principio. ¿De acuerdo? Y también tenemos menos logaritmo de 7x menos 8, y esas expresiones 7x menos 8 con su potencia y 13 a la 3x menos 2 las podemos escribir también como una potencia, o las pudimos haber dejado de esta manera y no hay mayor dificultad. En este caso a mí me gusta dejarlas de esta forma. ¿Para qué? Para que se entienda bien el ejercicio y esté un poquito más simplificado. Muy bien. Vamos al ejemplo 146 para que no haya mayor problema también, y vamos a identificar los elementos de este ejercicio. En él observamos que tenemos la función f de x igual a 3 a la logaritmo de 5x menos 2 elevado a la raíz de x. Bien, y una vez más podemos hacer nuestro análisis para que no haya mayor problema. Vamos a hacer un análisis aquí. Un análisis aquí un poco más pequeñito. Análisis. Ok, vamos a ver. ¿Quién es u? U es el logaritmo de 5x menos 2, y tenemos du, du que en un momento dado será 5 sobre 5x menos 2. Muy bien, y también tenemos en este caso el término b, que es la raíz de x, y que nosotros ya hemos practicado muchas veces y sabemos que directamente su derivada es 1 entre 2 veces la raíz de x. Perfecto. Sabiendo esto podemos hacer entonces ya el ejercicio sin mayor dificultad. En este caso hay un 3 que multiplica, es una constante, la dejé porque va a multiplicar a todo, y o mejor dicho ingresé lo demás dentro de una llave. Y empezamos diciendo que tenemos b, observa, por u a la b menos 1 por la derivada de u más u a la b por el logaritmo de u, logaritmo de logaritmo, porque aquí había un logaritmo. En este caso u es un logaritmo, pero la fórmula menciona logaritmo de u, pero u es logaritmo, entonces por eso es logaritmo de logaritmo, por la derivada de b. Muy bien, realizamos las operaciones correspondientes para ir simplificando. 3 por 5, 15. Por eso tenemos un 15 aquí. Más 1 por logaritmo. Y nuevamente, si en algún caso yo veo que me conviene simplificar de alguna manera, pues bueno, lo haré. Recuerda que el 3, en este caso multiplicó aquí al 5, pero también se encontraba multiplicando por acá, a este 1. Por eso es que aquí tienes un 3, ¿de acuerdo? Bien, en el momento de que tú simplifiques llegarás a estas expresiones. No hay mayor dificultad en ellas. Es importante que practiques constantemente, que observes estos mismos ejercicios y que tú mismo los vayas resolviendo para que cotejes los resultados. Es importante la práctica para que en un momento dado también aprendas a derivar de manera correcta.
Estos ejercicios son más complejos en cuanto a sus soluciones, sin embargo nos sirven para entender los procesos de integración que más adelante veremos. Vamos por el ejercicio 147, y vamos a terminar con nuestra sección y este tutorial. En el ejercicio 147, que te voy a dejar para que tú lo analices, te voy a pedir lo siguiente. Observa el ejercicio. Es f de x igual a menos 5 por 6x cuadrada más x a la 2x menos 6. Puedes hacer en una hoja independientemente el análisis para que lo vayas observando. Primero dime quién es u. Ahora determina la derivada de u. Muy bien. Ahora dime quién es b. Determina la derivada de b. Tenemos entonces ya los 4 elementos. U y su derivada, du. V y su derivada de b. Vamos entonces ahora a utilizar la fórmula. Pero para ello, sí quiero que tengas muy en cuenta que tenemos un signo negativo aquí de inicio, que lo podemos ver aquí de inicio, y que ese signo negativo me afectará a los dos términos, a este y a este, porque está multiplicando. Por eso es que ambos son negativos. En la fórmula date cuenta, observa que los dos términos son positivos, pero cuando tengas un signo negativo, como en este caso, afecta y el resultado será negativo. Bien, una vez de que ya hiciste esto, comienza a sustituir. Escribe primero el signo negativo, como te lo acabo de mencionar, y la constante, porque acuérdate que la constante multiplicará a los dos términos. La constante deberá estar en el primer término y en el segundo término, multiplicando de acuerdo a la fórmula. Recuerda que ese es el primer término y ese es el segundo término de la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir escribiendo. Primero escribe menos 5. Ahora escribe b. Ahora escribe u a la b menos 1, con mucho cuidado. Ahora escribe du. Bien, vamos al siguiente bloque de la fórmula. Menos 5, ya sabemos por qué, y escribimos u a la b. Ahora por logaritmo de u. Y por db. Muy bien. Habrás notado por aquí alguna cuestión importante e interesante, ¿verdad? Sí, efectivamente, en logaritmo de 2x menos 6 hay un error. ¿Cuál es este error? Lo habrás notado. Sí, efectivamente, es 12. Más 1. Obsérvalo. Logaritmo de u. U es 6x cuadrada más x. Su derivada es 12x más 1. Muy bien. Por lo tanto, en esa parte tenemos un problema. Esa expresión que tenemos aquí la tendrás que corregir. Por lo demás, los siguientes pasos, que son meramente algebraicos, son correctos. Excelente. Entonces, hemos terminado la sección de los logaritmos y los exponenciales, las fórmulas 11 a la 16. Espero que con práctica y terminando los ejercicios de tu problemario, puedas continuar con la siguiente sección, en la cual veremos
la derivada de las funciones trigonométricas, que también son muy importantes, que son más sencillas también, pero que tendremos que ver en un siguiente tutorial. Para finalizar con el último, que sería el de las derivadas trascendentes con las funciones inversas trigonométricas. Y continuaremos con otras secciones más adelante que ya tienen que ver con más aplicaciones. Espero te sirvan estos tutoriales. Cualquier comentario o duda, házmelos llegar y seguimos trabajando para apoyarte.